Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. La política exterior del presidente argentino Javier Milei ha provocado controversia por su predilección por Estados Unidos e Israel, un enfoque que en principio fortalece la llamada diplomacia privada sobre la tradicional. Y eso marca un quiebre por el aislamiento, la ruptura del multilateralismo, la dependencia de las relaciones personales, en especial de Donald Trump, dispuesto a ayudar a Milei más que al país con la promesa de apoyo electoral y económico más allá de los conflictos internos. La ruptura con la Organización Mundial de la Salud, el retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, la deserción del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el rechazo a la solución de los dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina y las crisis diplomáticas con otros gobiernos, entre otros temas, marcan el rumbo de la gestión. El embajador Leopoldo Saores, exsecretario de Relaciones Exteriores del actual gobierno, en la práctica vicecanciller y ex embajador en Pakistán, conoce el paño y de hecho se postula ahora como candidato a diputado nacional por la lista Potencia, que lidera Ricardo López Murphy para las elecciones de medio término del 26 de octubre. La pregunta para el embajador Saores es, ¿qué lo lleva a saltar de la diplomacia a la política? Buen día, Jorge, un gusto estar en su programa. Yo siempre digo que los diplomáticos, si queremos hacer bien nuestra tarea, tenemos que ser un poco políticos, tenemos que tener la capacidad de negociar, de acercar posiciones, alcanzar acuerdos. Por supuesto, defendiendo el interés nacional. Si yo decido no sentarme con la contraparte, evidentemente no logro avanzar los intereses de nuestro país. Entonces, incluso puedo estar en las antípodas ideológicas, como pasa hoy la Argentina con los países de la región, pero necesito sentarme. Entonces, creo que los diplomáticos tenemos algo de político y también en mi caso particular, la gestión como vicecanciller, la posibilidad de ver el potencial que la Argentina tiene, de todas las asignaturas pendientes y un interés nato por la política me llevaron a dar este paso, así que estoy muy contento y entusiasmado. ¿Se puede hablar de dos etapas en la política exterior del gobierno de Milei? Yo creo que sí, a esta altura, a casi un año de la partida de Diana Mondino, me parece que hay una divisoria de aguas. Los primeros 10 meses de la gestión, con Diana Mondino a cargo, fueron de apertura. Argentina volvía a conectarse con el mundo, después de esa cerrazón de los 4 años de Alberto Fernández, de esas alianzas inconducentes. Había que abrir el país, había que decirle al mundo que la Argentina volvía a ser un socio previsible, ratificar nuestra pertenencia a Occidente, que había quedado de alguna manera desdibujada por la pertenencia de la Argentina al Grupo de Puebla, por ese activismo en foros que realmente me parece que no le aportaban nada a la Argentina, por esa tímida posición respecto a la situación en Venezuela, esa tímida condena por la invasión rusa a Ucrania. Así que esos primeros meses de gestión fueron evidentemente un cambio importante. El acceso a la OCDE, que había quedado paralizado desde la época de Alberto Fernández. Recordemos que el presidente Macri había avanzado mucho. Ni hablar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, eso en el plano comercial, y claramente en el plano de la política exterior, un alineamiento con Occidente. Naturalmente, ya el presidente en campaña había indicado su apoyo, su alineamiento con Israel, era algo que nosotros teníamos muy presente. Evidentemente, el gobierno anterior tenía una posición muy pro-palestina, si bien condenó el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, y nosotros fuimos navegando un poco bajo esos parámetros, pero poco a poco se empezó a colar una agenda que me parece que la estamos viendo plasmada, cristalizada en este momento, este ataque al sistema multilateral, que tiene críticas para hacer, sin duda, que vive en una autocomplacencia, que ha proliferado, que ha aumentado, que no es efectivo, que necesita ser revisado realmente, no hay duda. Pero atacar al sistema multilateral, tratándose la Argentina de una potencia mediana, me parece que no es lo correcto. Y eso sumado a una, yo diría, una cruzada cultural que la Argentina está encarnando, esta visión, esta noción de faro del mundo. Argentina viene a explicarle al mundo occidental
que por la Agenda 2030 y otros desarrollos innegables, con todas las críticas que corresponde hacer, se habían perdido los valores esenciales de Occidente. Entonces eso nos fue llevando a posiciones cada vez más irreductibles. Eso tuvo un correlato en la organización, funcionamiento de la Cancillería, puertas adentro, y cambia el gobierno en Estados Unidos. Esa agenda cultural, obviamente, la encarna el presidente Trump, ya lo había planteado en su primera presidencia y en este mandato con más fuerza aún. Y entonces es este alineamiento absoluto donde estamos votando en cuestiones de temas sociales en absoluta minoría. El tema Palestina, yo acá creo que el tema Palestina tenemos que hacer un análisis muy frío y fáctico. Argentina desde el 2010 reconoce al Estado de Palestina. Hay un decreto y hasta ahora ese decreto no ha sido derogado, se mantiene en vigor. Eso no significa que no tengamos una firme condena a Hamás. Israel es el único Estado democrático donde está el Estado de Derecho velado y garantizado de Medio Oriente y está claramente en inferioridad de condiciones con los movimientos terroristas. Ahora, hay cuestiones que me parece que no podemos soslayar. Así que, respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que se puede hablar de dos etapas. Y el discurso del presidente de la Asamblea General la semana pasada ratifica esa mirada. A mí me preocupa este mensaje soberanista, ¿no es cierto?, que en un punto se conecta con los postulados o los principios del kirchnerismo. Muchas veces escuchamos a la presidenta Cristina Kirchner decir que no nos venga, o a sus políticos, que no nos vengan a decir de afuera lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie de afuera nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero la comunidad internacional, como la conocemos hasta ahora, es una forma de cooperar, de alcanzar acuerdos, programas. No hay ninguna instancia supranacional, son todas intergubernamentales, la soberanía sigue ahí, pero me parece que si nos vamos a este espíritu provinciano, aislacionista, la Argentina, que no tiene la espalda de Estados Unidos, no lo va a pasar muy bien. Bueno, pero hoy sí de afuera nos dicen lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de los, yo diría casi únicos aliados que tiene Argentina, que son Estados Unidos y el Fondo Monetario, porque si miramos alrededor, países vecinos, hay crisis diplomática con la mayoría, con Uruguay, con Brasil, con Chile, con Colombia, y así sucesivamente. Exactamente, ese es otro punto también de diferenciación. Las diferencias ideológicas con los países vecinos y de la región ya estaban desde el primer momento de la presidencia con el presidente Milei, eso estaba claro. Pero la canciller Diana Mondino y su equipo teníamos la misión justamente en las segundas, en las terceras líneas, de encontrar ese diálogo, porque uno no elige la región, la parte del mundo donde vive. Los vecinos están ahí y con ellos hay que convivir. Nosotros en segundas y terceras líneas teníamos un diálogo. Diana Mondino visitó Chile, visitó Brasil, visitó Paraguay, visitó Perú. El canciller actual prácticamente no ha recorrido la región y esa diplomacia fina, ese diálogo fino que nosotros llevábamos adelante debajo de toda la dialéctica a nivel presidencial. Recordemos los encontronazos del presidente Milei con el presidente Petro. A pesar de eso, Diana Mondino estuvo en Colombia, logramos recomponer el vínculo bilateral. Se tradujo, creo que el hecho más significativo es que a pesar de los comentarios cruzados entre Lula y el presidente Milei, Brasil aceptó hacerse cargo de los intereses de la Argentina en Caracas. Y eso me parece que es un dato no menor a tener en cuenta. Yo no sé, en las actuales condiciones, si Brasil accedería a algo así en este momento. ¿Cómo vive un diplomático esta suerte de obediencia debida que se ha impuesto en la Cancillería? A mí me preocupa que hay un grado de temor, y eso lleva a una parálisis, a hacer el trabajo técnico para el cual nosotros somos formados y para el cual al cual nos dedicamos, que es la razón de ser nuestra. Nosotros, los diplomáticos, tenemos que dar asesoramiento técnico ante cada decisión, posición de nuestro país en foros internacionales,
ante cada cuestión, sopesar los pros, los contras, es un asesoramiento técnico. Nosotros no bajamos línea, nosotros damos insumos, aportes, para que al nivel político se tome una decisión informada, como pasa en todo el mundo, en todos los países serios. La decisión última la tiene el Poder Ejecutivo. Ese siempre fue el método de trabajo, eso fue lo que siempre, digamos, siempre funcionamos de esa forma. Ahora, cualquier comentario que necesariamente no acompañe o en todo caso plantee ciertas inconveniencias de un curso en un sentido, puede ser visto como una traición y entonces puede dar lugar a auditorías, a investigaciones internas. Eso lo que hace es que la Cancillería empiece a tener temor, los colegas no tengan temor a escribir, a dejar por escrito sus opiniones. Y también con este alineamiento automático, en un punto me parece que lo que lleva es que no hay mucho que discutir internamente, porque si ante cada votación o ante cada posicionamiento respecto de conflictos geopolíticos levantamos el teléfono y en una capital nos dicen cómo hay que votar o qué posición apoyar, entonces, ¿cuál es la razón de ser de toda la estructura de mando en la Cancillería? Bueno, la gestión de Diana Mondino terminó justamente por no apoyar el bloqueo o el embargo a Cuba, si vamos al caso. Y hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, eh, mm, hay una relación, por supuesto, distante con esos regímenes, inclusive con Venezuela tenemos el problema de Nahuel Gallo, el gendarme que está detenido y del que hoy no se sabe ni siquiera qué es lo que puede depararle el destino. Pero más allá de todo eso, también hay grupos parlamentarios que tienen vínculos con esos países y que van y que vienen como si fueran países libres. Usted como candidato a diputado, hay una propuesta de Cadal justamente por este tema, escrita por Gabriel Salvio, el director. Usted como candidato a diputado, ¿qué propondría en la Cámara para, no sé si evitar este tipo de vínculos tan estrechos? Ahí me parece fundamental la vinculación entre las comisiones de relaciones exteriores, los grupos de amistad parlamentarios, con el Poder Ejecutivo, con la Cancillería. Me parece que tiene que haber una articulación. Ojalá tuviéramos un caso, un precedente, un cuerpo similar al que tiene el Parlamento alemán, como plantea el Cadal en ese documento. Eso sería lo óptimo. Me parece que tiene que haber ahí una articulación, tiene que haber una coordinación. Por supuesto, el Poder Legislativo es un poder independiente. Hay cuestiones de la agenda internacional donde quizás el Poder Ejecutivo tiene más limitada el margen de acción por intereses comerciales, eh, captación de inversiones, etcétera, y donde los legisladores pueden hacer un aporte o quizás el caso extremo sería, estaba pensando cuando Nancy Pelosi fue a Taiwán, me parece que eso ya es cruzar una línea roja un poco más importante, ¿no es cierto? Pero sin duda tiene que haber una articulación con el Poder Ejecutivo, tiene que haber algún diálogo, deberían las reuniones ser preparadas junto con las cancillerías, apoyarse en las embajadas. Imagino que en algunos casos eso sucede, pero tiene que haber una sinergia digamos, más efectiva. Bueno, si vamos al caso, si se quiere ser el faro del mundo, evidentemente se tiene que dar el ejemplo. Y, a ver, puertas adentro, el gobierno está enfrentando unas elecciones que parecen ser cruciales o que describe como cruciales, inclusive el mismo Donald Trump lo ha dicho, que prácticamente hay que apoyar al gobierno de Milei. Esto de meterse también en la política interna es algo relativamente nuevo porque antes era algo así como vulnerar la soberanía de los países. Pero si vamos al caso, eh, Argentina, ¿cuál es su política exterior en definitiva? Porque uno critica todo lo que se aparta de lo tradicional, pero ¿se podría definir cuál es la línea en definitiva?
Ahora estamos, me parece, en un momento muy crítico, justamente por este alineamiento automático. Yo creo que ni en los 90, donde la relación fue tan próxima, no por nada se hablaba de las relaciones carnales, se preservaba un cierto grado de autonomía. Teníamos otra cancillería, tuvimos un canciller como Guido Di Tella, un intelectual de fuste. Me parece que estamos en una situación distinta. Una política exterior. Argentina tiene una política, como dije, ratificar la pertenencia a Occidente, no de alineamiento a Occidente. Somos Occidente, pertenecemos a Occidente, pero con un grado de autonomía que permita impulsar el interés nacional. Por empezar, la plataforma nuestra de política exterior es la región, eso sin duda, que está absolutamente desatendida en este momento. Tenemos una frontera absolutamente porosa, tenemos una hidrovía que necesita urgentemente que sea licitada para el dragado, hay que controlar la hidrovía, que es una vía libre para el narcotráfico, las fronteras absolutamente porosas. El narcotráfico, las redes internacionales están penetrando el territorio, están penetrando la política, lo vemos a diario. Hay cuestiones de infraestructura fronteriza urgentes que encarar. La producción, lamentablemente, básicamente sale por vía terrestre, por vehículos. Las rutas están en un estado calamitoso. Hay mucho proyecto de corredores viales a los que no estamos atendiendo, que venimos debatiendo hace muchos años. Tenemos que replantear la continuidad en algunos organismos regionales. Y después, me parece tener un enfoque mucho más pragmático, como decía al principio, no este dogmatismo. ¿Cuál es el sentido de la Argentina de salir de la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud, evidentemente, en la época del coronavirus, tuvo un accionar cuestionable, criticable. De todas maneras, Suecia es miembro de la Organización Mundial de la Salud y prácticamente no tuvo cuarentena. Nosotros somos miembros de la organización y tuvimos una cuarentena atroz. Entonces, las organizaciones dan un marco, luego cada país es autónomo y toma lo mejor o lo que le conviene. Entonces, me parece que hay que ser un poco más pragmático. Consejo de Derechos Humanos que mencionaba en la introducción. Haber salido de ahí me parece, una muestra de ingratitud con María Corina Machado y la oposición venezolana. Porque ¿quién va a estar defendiendo su posición? Argentina fue líder en esto. ¿Quién abrió la embajada a los 6 asilados que si no tenían refugio en nuestra embajada terminaban en el helicoide? Ahora Argentina no está más en ese foro. La OEA, la OEA es otra historia, totalmente desacreditada, no nos interesa. Me parece que la política exterior que hay que volver a las fuentes y lo que usted comentaba de Estados Unidos, de inmiscuirse en asuntos internos, de injerencia, vemos lo que está pasando en Brasil con la condena al expresidente Bolsonaro y las medidas que la administración Trump está tomando, prohibición de visas, prohibición de ingreso. Y este salvataje ya tiene una consecuencia, va a ser muy difícil si el actual gobierno quiere levantar en algún momento las retenciones a los granos, porque ya quedó claro que el lobby agrícola en Estados Unidos no lo va a permitir. Y a la hora de tomar partido, el secretario del Tesoro va a ver a los taxpayers americanos, no va a ver a los agricultores argentinos. Así Ya que, lo transmitieron a través del grupo de 14 demócratas, legisladores demócratas, que dijeron al día siguiente del acuerdo o de la promesa del swap para Argentina, Argentina levantó las retenciones, Argentina le vende a China, China supuestamente bueno, es el adversario de Estados Unidos, es decir, con la plata de los taxpayers de Estados Unidos finalmente estás beneficiando a China nada menos. exacto, y gran parte de los agricultores norteamericanos son votantes de Trump, del Partido Republicano, más allá de que Exactamente. hayan sido los legisladores demócratas. Así que me parece que el grado de autonomía al que nosotros deseamos está cada vez más limitado. Me parece que como todo en el panorama político actual necesita buena gestión, buena praxis y además una mirada racional. Así como falta hablar internamente, falta hablar con el mundo. Embajador Sabores, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.
Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.